tarde, ya noche, para asistir a esta conferencia. Y a ti, Rafael, también por participar, como siempre, con nosotros. Muchas gracias. Los dejo para que no se les haga muy tarde. Ok, muchas gracias por la presentación. Perdón, Leslie, te interrumpí. Ingeniero Menéndez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para nuestro segundo Talks. Una breve referencia del ingeniero Menéndez, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión de infraestructura vial, diseño de pavimentos y geotecnia en Estados Unidos, Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Bolivia y Paraguay. Actualmente es profesor de maestría de transportes de la Universidad Nacional de Ingeniería, autor del libro Ingeniería de Pavimentos, que ha sido publicado por el Instituto de Construcción y Gerencia. El ingeniero Rafael Menéndez hará una exposición de unos 20 a 25 minutos. En la segunda parte, los participantes pueden hacer sus consultas, sus preguntas, sus dudas con respecto a lo que el ingeniero exponga en la primera parte. Bien, ingeniero, puede empezar con su exposición. Muchísimas gracias. Gracias, Leslie. En primer lugar, agradecer la invitación de ASOCEN. Siempre es grato compartir y compartir con los colegas. Felicitarlos además porque son excelentes espacios de interacción técnica. Parece que el concreto fuera un material que ya lo manejamos todos y no necesitamos conocer, pero no es así. Siempre hay algo que aprender. Y creo que hay un impulso ahora en los pavimentos de concreto en el Perú que es tremendamente importante, porque el material, como lo vemos, es una excelente alternativa para el caso de pavimentos. Y diría que en muchos casos compite o es mejor que el asfalto. No se trata de ponderar uno sobre otro, sino de usar cuando es necesario una alternativa versus la otra. Y en el caso de los pavimentos rígidos, que es lo que ahora nos convoca, la anterior oportunidad que tuve de participar fue un curso breve sobre diseño y hubiera una multitud de preguntas relacionadas con diseño, detalles constructivos, que creo que daban espacio como para poder ampliar esto. Me parece interesante el formato de conversación donde hay más apertura para discutir algunos temas. Y quise escoger algo que entiendo no va a poder ser cubierto en esta presentación solamente. Es un tema para motivarnos, para pensar, para analizar, que tiene que ver con la conexión que existe entre los parámetros que usamos para diseñar y cómo es que realmente se alcanzan estos en el proceso de construcción y si realmente se alcanzan o no. Y esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda. Aquellas personas que ejercen la profesión como proyectistas o supervisores de obra, realmente hacen una retroalimentación, verifican, se conectan, entienden o tienen la oportunidad de ver si en obras se han conseguido lo que se esperaba desde el diseño y si no se ha conseguido, en qué manera impacta con el desempeño esperado. Esas son preguntas que no tienen respuesta, porque pocas veces el proyectista tiene la oportunidad de volver a obra, de hacer un acompañamiento, de revisar cómo funciona, y aunque lo pudiera hacer, muchas veces no tiene cómo convertir esa visión o lo que le toca mirar, cómo lo va a convertir nuevamente en elementos de diseño. Entonces, permítame compartir mi pantalla para ir avanzando. Ok. Bueno, alguien puede pensar y decir, bueno, esto es bastante elemental, ¿no? Si tú haces un proyecto, un diseño, utilizas la metodología que creas conveniente o que sea necesaria de acuerdo al MTC o PCA o mecanicista o algún software, se entiende de que lo que tú proyectes debería funcionar bien y además deduzco si el proyectista expresa digamos, su diseño a través de una especificación técnica. Si se cumple con las especificaciones técnicas durante el proceso de construcción, tanto los componentes como el resultado, bueno, todos estaríamos contentos y no habría ningún problema. Pero la verdad no es esa. Hay diferencias que surgen desde el propio concepto y la forma en que se conceptualiza el diseño. Y de hecho, durante la ejecución de obra hay variables que no son posibles de recoger en el diseño. Entonces, ¿cómo desde una formulación tan escueta como la que podemos ver en el método del MTC y AASHTO, que no hay mucho espacio para la imaginación, que es la expresión matemática que ven ahí, una serie de variables y parámetros, parte en principio de asumir de que todos son
valores determinísticos y la variabilidad de estos se va a recoger en un solo parámetro al inicio, ¿no? Una sola variable, o mejor dicho, en dos variables iniciales. Esto ya de por sí es una condición que como ingenieros sabemos de que puede no ser exactamente así, ¿no? Puede ser que existan variabilidades mayores que las que creemos que se van a dar o las que hemos asumido que se podrían presentar. Y no porque sean condiciones que el contratista no quiera cumplir, sino que puede ser la naturaleza propia de cambios térmicos, pueden ser características de los materiales, serie de cosas que de repente no era posible entender al momento que se estaba haciendo el proyecto. Les voy a compartir algunas pistas de lo que ya presenté en el curso de diseño de pavimentos. Si les parecen familiares es porque son algunas tomadas de esa presentación, pero en esencia este es algo diferente. Eran simplemente estas dos primeras para recordarles de dónde nace esa ecuación, ¿no? Esa ecuación es ASHTO, y cuando formularon esta ecuación en sus orígenes, que se basó en una pista de pruebas, las pistas de prueba tenían ciertas propiedades, ciertos materiales y características, no eran multitud o variedad de concretos. Era un solo tipo de concreto que se muestra ahí, con un solo tipo de cemento, una sola cantidad de cemento y una relación agua-cemento y las otras características, ¿no? Entonces ellos no intentaron explorar la influencia del concreto en ese momento, sino de otras variables, como el espesor. Así que, comparado con la calidad del concreto que ahora se puede producir, este es un concreto, digamos, empírico, porque ahora con el uso de aditivos, con el mejor conocimiento de las propiedades de los materiales, estamos en condiciones de producir concretos de mucho mejor calidad. Pero no siempre podemos traducir eso en nuestro diseño. Otro aspecto a tomar en cuenta es que los rangos de losas que fueron analizadas variaban desde 14 centímetros hasta 32 centímetros y en términos de su base de 0,23. Esas combinaciones son las que se analizaban y con y sin pasadores. Entonces ahora hoy en día tenemos a veces casos en los cuales podemos caer en condiciones diferentes, por ejemplo la introducción de bases tratadas o múltiples capas por debajo de la losa, o podemos introducir mayor resistencia al concreto. Otro aspecto importante que destacar es que cuando se exploró en campo, se hicieron las mediciones de serviciabilidad en la pista de pruebas. En el caso de las pistas de concreto, para el periodo en el cual se analizó, o sea, el millón de repeticiones de ejes equivalentes, la variación de la serviciabilidad fue mínima, porque sabemos que los pavimentos de concreto tienen un desempeño que, comparado con el asfáltico, por lo menos inicial, muchísimo mejor, como acá se puede ver, ¿no? ¿Eso qué implica? De que el rango dentro del cual se exploró el desempeño era un rango todavía inicio, incipiente, digamos, del concreto o el pavimento en sus primeras partes, en sus primeros años, ¿no? Eso nos lleva a pensar que muchas veces tenemos que extrapolar lo que ellos exploraron, ¿no? Bien, ahora siendo concreto, en lo que nosotros queremos conversar hoy día. Un primer factor es el tráfico. Asumimos que contamos con información adecuada de tráfico, pero cuán sensible es nuestro diseño al tráfico y al tráfico real, ¿no? ¿Qué pasa si el tráfico se duplica? ¿Qué pasa si el tráfico cambia de composición? ¿Eso cómo impacta en nuestro diseño? ¿Qué pasa cuando ya al inicio de la ejecución de obras, en las primeras mediciones de tráfico, que es parte del proceso a veces de verificación del diseño, ya se encuentran diferencias, que pueden ser diferencias sustanciales? Nuestro diseño está preparado para poder asumir eso sin tener que ser modificado. ¿Cuánta es la sensibilidad que tiene el diseño? Eso en términos de volumen de vehículos, pero ¿qué pasa si lo vemos en términos de cargas? Los vehículos que se plantearon inicialmente tenían una distribución de pesos, de repente un espectro de carga, y después termina siendo otro espectro de carga. Hay ejemplos interesantes y dramáticos, vamos a poder decirle de una manera. De repente aparece una exploración minera y una explotación minera que traslada los minerales a través de vehículos. Son cargas que no estaban consideradas, porque de repente esos vehículos van a tener neumáticos de banda ancha, que no estuvieron incluidos en el diseño original.
y el impacto que tiene no lo sabemos o no lo incluimos. Ese cambio, ¿de qué manera afecta? No los podemos predecir, pero sí podríamos analizar. Y entonces, cuando hay un acompañamiento en la obra, uno puede anticipar eso y decir, bueno, hay que introducir algunas correcciones, modificaciones, optimizaciones. Igual puede ser que aparezca, como sucede ahora, a lo largo de la carretera, alguna operación industrial que no existió cuando se hizo. Entonces, los vehículos ingresan y en ciertos tramos hay unas sobrecargas y en otros no. Eso no fue considerado, se tiene que atender, cambiar el diseño. Alguien está monitoreando el tráfico para saber si es válido todavía, o tenemos que esperar varios años para poder saber. Cuando son concesiones viales, es más que evidente que el concesionario tiene un seguimiento más minucioso y puede anticipar ese problema, pero cuando son vías que no son concesionadas, el proyectista no tiene, una vez que concluye su trabajo, no va a tener acceso a estar midiendo tráfico, a estar verificando. Ahí hay un rol del Estado que tiene que existir para medir y proporcionar información continua de tráfico, cargas, ¿no? Bien. ¿Qué hay con respecto a la variabilidad? La variabilidad es un tema que pocas personas le han puesto un poco de, o han profundizado en el detalle, ¿no? Asumimos sin, digamos, sin cuestionar lo que nos dice el ministerio, ¿no? Que a su vez es una copia de Ashton, ¿no? Dice, es 0.35, ¿no? Pero detrás de eso hay un valor, hay una serie de análisis que se hicieron en la pista de pruebas, y esto lo mostré en el curso de diseño, pero lo vuelvo a colocar. El 0.39, que fue lo que se obtuvo en Ashton, en ese momento se llamaba Ashton, ¿de dónde sale? ¿Por qué es esa variabilidad? Entonces acá podemos ver cuál es la incidencia, qué es lo que más incidió en ese momento para que podamos decir esa es la cantidad. Y fíjense que la variabilidad más, la mayor parte de las variabilidades estuvo concentrada en el módulo de rotura, en el factor de drenaje y en las variables que tienen relación con el tráfico. Ese es de ahí salió, digamos, el resultado que ahora conocemos. Pero, ¿qué pasa si ahora nosotros podemos reanalizar y ver en nuestro proyecto si corresponden esas variabilidades? Por ejemplo, ahora, vamos a decir, vamos a producir el concreto en una planta de concreto donde el control de la variabilidad del concreto va a ser menor. Y entonces ese 34%, ese 0.15, que es una contribución importantísima en el valor de la variabilidad, la podríamos disminuir. Entonces yo podría diseñar a menor valor de 0.35 y por ende tener menor espesor. Pero eso yo no puedo saber de antemano como proyectista si es que no hay un seguimiento o una retroalimentación con el proyecto. Esas son cosas para analizar. Creo que conforme vayamos teniendo más tramos de carreteras con pavimentos de concreto, más información vamos a tener y vamos a poder explorar en esta dirección y empezar a optimizar nuestros diseños, ¿no? Otro tema que se tocó anteriormente y creo que a veces también se pasa sin un análisis detallado, es asumir que la serviciabilidad automáticamente, por el hecho de que ya es otorgada o impuesta por el ministerio, la vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, eso no necesariamente es cierto. Peor aún en la topografía del Perú, donde quizás sea hasta irreal pensar que vamos a alcanzar esos niveles de serviciabilidad inicial. ¿Qué les hace pensar que se van a alcanzar? Y es que hay cierta confianza en no preocuparse porque en ninguna parte de las especificaciones suele decirse debe alcanzar tal serviciabilidad. La especificación está en términos de rugosidad y no de serviciabilidad. Entonces se desconecta el diseño y no es la influencia pequeña, porque si ustedes ven en la ecuación, uno de los componentes es justamente la pérdida de serviciabilidad, ¿no? Cuánto colocamos al inicio y cuánto consideramos que va a ser el criterio final de fallo. En este punto se tiene que conectar, digamos, los requerimientos del ministerio en términos de rugosidad con la serviciabilidad. Entonces, si ustedes hacen un análisis, y eso lo mostré la anterior vez, aplicando las fórmulas que normalmente se aplican, tendríamos que hablar de valores de IRI bajísimos al inicio, sobre todo para cumplir con la serviciabilidad inicial de 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, lo cual implicaría de repente cambios importantes en los procesos constructivos, en los mecanismos de control, para poder llegar a esos valores.
y sin considerar un hecho que también es importante, que es el IRI geométrico. Quizás todo el acabado del pavimento va a poder ser de la calidad que pensamos, pero partimos ya de un IRI, un cierto valor, porque el IRI geométrico nos puede obligar ya no podemos disminuir o tener un valor menor que el propio IRI geométrico. Vamos a ver a continuación un ejemplo rápido. Pero, ¿de dónde sale la servicialidad o cómo se conecta con la medición que nos exige las especificaciones, que es la rugosidad? Hay correlaciones, no son las originales como ahí se ven, pero la original era una conexión entre la variación de la pendiente longitudinal, la cantidad de parches y de fisuras. Hoy en día lo que hacemos es directamente a partir del IRI obtener una correlación con la serviciabilidad. Entonces esa correlación realmente es válida para nuestro país, es válida para las condiciones de construcción que tenemos, es un tema pendiente de resolver. Por defecto podríamos entender que sí, porque esto ya se ha estudiado muy bien, pero no necesariamente para las condiciones locales funciona. Entonces, cuando decía el tema del IRI, perdón, voy a saltar uno y regreso acá. Este es un caso real de un proyecto, no voy a mencionar el nombre, un proyecto de pavimento de concreto en el Perú, donde se calculó el IRI geométrico y también se midió el IRI en campo, ¿no? Tanto a mediciones cada 100 metros como el IRI media deslizante, que era lo que se pedía como requisito del proyecto. Y entonces se ve que como el IRI geométrico, que es el que está en un color como verde, ¿no? Acá abajo, casi celeste, verde, azul, ¿no? Algo así. Ese es el IRI geométrico. Y el IRI geométrico no es otra cosa que introducir dentro del software de cálculo IRI la geometría de la vía, del eje de la vía, y nos permite calcular cuál es el IRI, ¿no? Entonces es un proceso, digamos, transparente y fácil de verificar. No es un proceso oculto, ni asumimos un criterio, un valor, ¿no? Y lo que vemos es que es dramático en este proyecto, ¿no? El IRI era dramáticamente importante. O sea, ya partíamos de un IRI altísimo, geométrico. Claro, este es un ejercicio, no digo que era el real, porque ese ejercicio se basaba en tomar datos de la topografía, pero con un espaciamiento mayor. Entonces, uno podría discutir si eso es muy alto, en realidad debía ser menos, lo que ustedes gusten. Digamos que estos valores son exageradamente altos, pero sí están mostrando que hay una incidencia de la geometría que no se puede perder de vista, porque cuando ya mida mi carretera al momento de entregarla, y vamos a decir es la línea roja, esta está ya afectada por el iris geométrico. Ahora, cuando lo vemos en términos de media deslizante, digamos, se suaviza el IRI porque se toma un promedio de cada kilómetro, que es la forma en que se rechazaría o aceptaría el tramo, y ahí vemos, bueno, esos picos desaparecen, pero igual el IRI, tendríamos que estar hablando de la diferencia entre el IRI medido y el IRI geométrico. Ese sería el IRI, digamos, del proyecto, el que se ha alcanzado. Pero ese procedimiento en el Perú no está, entiendo que se aplica en algunos proyectos, pero ya debería formar parte de los procesos normales, digamos, de evaluación. Ya desde el proyecto debían hacer y plantear al proyectista cuál es el IRI geométrico, porque tiene ya el trazo. Y decir, bueno, para esta carretera y para estos tramos el IRI geométrico está, de tal manera que el contratista va a colocar o va a ejecutar la diferencia. O sea, se le va a medir la diferencia entre lo que resulta en su proyecto menos lo que el proyectista dijo que era IRI geométrico. Otro aspecto que incide es qué equipo usan para la medición del IRI, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no interesa el equipo porque finalmente es IRI, ya sea que use jugosímetro, use tipo respuesta o Merlin, todos conducen a un mismo valor. Bueno, no es cierto, porque depende del tramo de procesamiento que se emplee, porque las mediciones de tipo respuesta, digamos, los de clase 1 tienen una medición más continua, entonces no se afectan tanto por el tramo o la longitud de medición, pero los otros sí, porque la frecuencia de medición es diferente, hay más espaciamiento en las mediciones. Acá, por ejemplo, si hemos medido cada 100 metros, es otro ejemplo real. Si la medición es cada 100 metros y comparábamos Merlin con la medición de clase 1, tienen una trayectoria, vamos a decir, paralela. Es evidente que están midiendo el mismo tramo, pero no coinciden, ¿no?
no son exactamente lo mismo. Los dos producen un IRI, pero no es comparable directamente por la frecuencia de medición. Y cuando se quiso hacer la correlación entre el valor del Merlín, el valor D del Merlín con respecto al IRI, se encontró que hay una variación importante, ¿no? Depende de cuáles son las frecuencias de medición. Si estamos usando cada 100 metros, cada 200 metros o cada 400 metros la medición, se forman diferentes posibles correlaciones. Entonces son aspectos, estoy poniendo sobre la mesa muchos temas, no es que tenga la respuesta sobre ellos, pero para que empiecen a reflexionar, parecen detalles menores, pero al final pueden significar el rechazo o la aceptación del tramo, ¿no? Pavimento. Otro aspecto es la calidad del concreto. Ya hemos visto que en términos de variabilidad e incidencia es realmente relevante e importante. Entonces, la norma peruana exige una cierta valor de resistencia a la flexotracción, pero también nos da la opción de la resistencia a la compresión. O sea que podríamos poner una especificación técnica que obligue que, digamos, en primer momento se verifique esta correlación y después se aplique directamente compresión simple. Eso yo creo que es lo más razonable. Aunque así no está nuestra especificación, pero se podría implementar. Lo permite el MTC, ¿no? Al establecer estas correlaciones. Y quería mostrarles un caso que a mí me tocó trabajar de un proyecto y era responsable de la parte de calidad, trabajaba el contratista, entonces hacíamos un seguimiento muy minucioso teníamos casi 38 tipos de mezclas diferentes de concreto, de las cuales unas 8 eran para pavimentos, porque teníamos una cantidad masiva de pavimentos de concreto, ¿no? Y esa es una de las mezclas, la P20HP, y lo que se puede ver es que a pesar de que era un diseño controlado, en planta de concreto, un cumplimiento de todos los parámetros, tanto de la calidad de los materiales, la dosificación y todo lo demás, hay una variabilidad propia, entonces acá vemos que el valor era 280, un concreto 280, que vendría a ser esta línea inferior, color gris. La línea media es esta, que era alrededor de esa giraban los valores, pero vemos que hay dispersión y algunos valores que incluso van más allá de 2 veces la desviación estándar. Hay de todo, a pesar del tipo de control. O sea, eso no asume de que va a haber una variabilidad menor al momento de hacer el diseño de mezclas. Y esto implica que hay que ir ajustando durante el proceso de ejecución para que las mezclas no nos den un valor, digamos, no fallen en un momento. Si nosotros para estas mismas mezclas hacíamos el análisis de la relación agua-cemento versus resistencia, acá en una línea roja punteada está lo que en la bibliografía normalmente uno encuentra como el rango probable de resistencia en función de la relación agua-cemento. Y lo que veíamos en campo para esta mezcla es que algunos encajan, pero hay valores que nos dan más resistencia de lo que esperábamos con el uso de esta relación agua-cemento. ¿Por qué? Porque se usaban aditivos. El uso de aditivos ya nos saca de estas formulaciones o de estos planteamientos clásicos de correlaciones. Veíamos que había una muy buena cantidad de datos y el proyecto tenía relaciones agua-cemento, como ven, entre 0,27 hasta 0,46. Una mayor frecuencia en 0,45, que era el del diseño. Entonces, gracias al uso de aditivos se podía tener valores tan extremos de relación agua-cemento como el que se ve, porque son mezclas secas. Así que es otro aspecto que se controlara la temperatura del concreto, y vemos que ahí no hay una correlación clara, ¿no? A pesar de que se colocaban en diferentes temperaturas, la resistencia al concreto estaba bien controlada, ¿no? O sea, es una línea casi plana. Eso está en grados Fahrenheit, desde 40 grados, que es una temperatura baja, vamos a ver que son 4 o 5 grados, hasta 80, casi 90 grados, son como 30 y tantos grados de temperatura, es el rango entre la hora, entre los meses, ¿no? Y es poco sensible, a pesar de la temperatura, pero dispara, no vemos una correlación. O sea, temperatura con resistencia en este proyecto no había correlación. También chequeábamos cuánto tiempo transcurría entre el concreto producido en la planta y el concreto ya colocado en pista, pensando que podía haber una influencia, y también encontramos una correlación lineal, plana, o sea, no había un bajo nivel de correlación, no tenía que ver. Igual buscábamos chequear contenido de aire para ver cuánto afectaba o cuál es el rango aceptable, y no, hay una dispersión grande, pero hay ajuste. Y por último, cuando se buscaba qué pasaba con las correlaciones entre medir
resistencia a los 7 días para, por ejemplo, autorizar ingreso de equipo liviano para poder continuar el proceso constructivo o ingresar vehículos de la propia obra, trasladando los refuerzos o ingresando a hacer trabajos en la zona. La correlación era excelente, ¿no? 7 a 28 días era muy buena. O sea que, miren, el coeficiente de correlación 0.9974. O sea, esto no es un descubrimiento de nada, ¿no? Es una confirmación de lo que siempre sabemos. Si medimos a los 7 días, hay una excelente correlación para lo que va a suceder a los 28 días, ¿no? Está verificado. Y por último, un análisis de asimetría y sesgo para saber si hay una cierta tendencia y vemos que cuáles son los parámetros que más asimetría tienen, ¿no? Los que más asimetría tenían eran la relación agua-cemento, en asimetría negativa, que sería esta, la imagen, que quiere decir que con respecto a la distribución normal se iba hacia el lado derecho, pero tendía a ser mayor que el promedio, mientras que el tiempo y la resistencia tendían a tener una asimetría positiva, quiere decir que estaban por debajo del promedio. Mientras que si hacíamos el análisis de sesgo o kurtosis, lo que es cuán concentrado está hacia el medio, vemos que el que mejor concentrado hacia el medio estaba la correlación agua-cemento y también el contenido de aire. Entonces, ¿para qué nos sirve todo este análisis? Es para, bueno, a final de cuentas, cuál es la variabilidad y cuáles pueden ser las razones por las cuales se está produciendo la variabilidad. Entonces, este análisis lo hacíamos para cada una de las mezclas permanentemente para saber qué ajustes se tienen que hacer, cómo es que se pueden producir mejores concretos o ir cambiando algunos elementos. ¿Ok? Otro parámetro de diseño es el coeficiente de transferencia de carga, lo que asumimos es un valor, decimos, bueno, ese es el valor. No nos preocupamos de verificar, porque también es un parámetro otorgado o definido en el proceso de diseño. Sin embargo, podemos hacer algunos chequeos en campo, ¿no? Si es sin pasadores, hay algunos factores de ajuste que son función del tipo de suelo. Y cuando son transferencia, pero con pasadores, podemos hacer ensayos deflectométricos para calcular el factor de eficiencia de transferencia, ¿no? Como parte del proceso de recepción se incluye deflectometría, se hace la deflectometría en juntas y puedo calcular cuál es la eficiencia. Entiendo que cuando es un proyecto nuevo, la eficiencia puede estar definida por el proyectista más del 90%, entonces eso es fácilmente verificable. Con lo cual digamos, se atendería de que estamos acercándonos o no al coeficiente de transferencia que hemos planteado originalmente. Hay otro aspecto que es la subrasante. La subrasante podría ocupar, digamos, más que solamente una presentación. No quiero extenderme. Acá es, digamos, lo más complejo, pero también lo más cotidiano para nosotros, porque tenemos más recursos para poder monitorear la subrasante, ¿no? Si nos han dado parámetros como el CBR o módulo, entonces hay diversidad de ensayos, tanto de laboratorio como de campo, que nos permiten verificar esto. Ensayos como el CBR, como carga en placas, que no lo usamos, pero podemos usar el deflectómetro ligero para la base, la subbase, deflectómetro de impacto tipo FWD para ya cuando esté colocada la losa, o digan que no utilizamos ese nivel, pero sí para a nivel de subbase. Entonces hay maneras directas o indirectas, porque en el caso de la subrasante quizás estamos más familiarizados y tenemos mejores recursos para poder entender la subrasante, ¿no? El coeficiente de drenaje es un tema que rara vez se verifica. Quiere decir que ya colocado el material nosotros podríamos extraer muestras y hacer permeabilidad o podríamos verificar con permeabilidad in situ. Normalmente no se hace eso. Entonces, no sabemos si el coeficiente que hemos asumido se va a dar en el campo, ¿no? El valor que se usa el CSUD depende tanto de las características o del clima, que precipitación pluvial, como de la rapidez con que el agua sale de la capa que estamos considerando como su base. Entonces, si esa capa, por alguna razón, por ejemplo, tiene una granulometría diferente o se ha decidido que sea con algún estabilizante, entonces va a cambiar el coeficiente de drenaje, va a cambiar su permeabilidad, ¿no? Eso tampoco se chequea normalmente, debería, ¿no? Porque es un factor que afecta directamente, si ustedes se dan cuenta, multiplica directamente al módulo de rotura del concreto. Entonces, si es un multiplicador y, por ejemplo, considero 1.2, quiere decir que estoy ponderando 20% del módulo de rotura. Si me pongo 0.9, quiere decir que es 10% menos de resistencia
del concreto solamente por considerar que hay un efecto climático o de lluvia. Y ya para cerrar, digamos, esta charla de empezar a visualizar para los que hacen proyectos de qué incidencia tiene o cómo se puede conectar esto con el campo. Los métodos ya mecanicistas entran en un nivel de detalle de los mecanismos de falla mucho mayor que el de utilizar un método como el Ashton 93. Si estamos usando un método como Ashton 98, PCA, MEPDG o algún método con elementos finitos, estamos hablando de un método mecanicista, porque parte de un tipo de falla, varios tipos de falla, y se establece una relación existente entre las cargas, modelo de respuesta del material, propiedades de los materiales con respecto al desempeño que va a tener. Entonces, el desempeño en los pavimentos rígidos por lo general se concentra en fisuras, escalonamiento en juntas y rugosidad. Entonces, dentro de las fisuras, pueden ser fisuras ocasionadas por retracción, fisuras ocasionadas por las cargas, fisuras ocasionadas por gradiente térmico. Entonces pueden ser fisuras de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, por la combinación entre el tráfico y la temperatura. Y entonces la ventaja de los métodos mecanicistas es que estas formulaciones describen claramente qué parámetros o qué variables incidirían en la respuesta. Entonces, por ejemplo, para fisuramiento es módulo de rotura. Eso cae dentro de la calidad del concreto, el análisis que mostré hace un rato. Mientras que el esfuerzo es un tema de análisis numérico de la respuesta de la losa, que también lo podemos modelar. Podemos verificar si con los espesores reales, con las cargas reales, cuáles van a ser las combinaciones y cuáles son las respuestas. Igual con las fisuras transversales, ¿no? Las fisuras transversales también pueden ser, perdón, esas son fisuras de falla por fisuramiento convertidas a fisuras transversales en porcentaje para poder compararlas con lo que se está midiendo realmente en el campo. Otro mecanismo de falla es el escalonamiento o el desplazamiento que existe en juntas, ocasionado por las cargas y por el efecto del bombeo de los finos o por falta de soporte. Los métodos mecanicistas, igual, este es, por ejemplo, la formulación del MPDG, donde está el descenso o escalonamiento, la sumatoria de los incrementos de escalonamiento, y esos incrementos son resultado del análisis de cada periodo. Como ven, hay varios parámetros que inciden y que nosotros podríamos o tendríamos que medir o inferir para poder saber si la erosión que se está produciendo y finalmente la diferencia o escalonamiento es el que se esperaba, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los pavimentos de concreto? Si está bien diseñado, este tipo de fallas no se va a producir rápidamente, ¿no? Entonces no vamos a poder medir el escalonamiento los primeros años, no debería haber, pero sí se podría verificar si si los parámetros que se usaron para el cálculo en obra se cumplieron, ¿no? Y si no se cumplieron, ¿qué efecto podría tener en el escalonamiento? Y para concluir la presentación y la parte motivacional de esta presentación es la rugosidad, que es una cosa que se exige, esta sí se exige como parámetro o nivel de servicio o cumplimiento de especificación técnica. No, la rugosidad es resultado del efecto de estas fallas, ¿no? De las fisuras, como ven acá, del desprendimiento, del escalonamiento y del tema ambiental. Entonces, esta es la fórmula que utiliza el MPG de Ashton. La idea no es que aprender sobre la fórmula, sino mostrarles de que sí hay un planteamiento analítico, digamos, para llegar a calcular el IRI que debería producirse en el tiempo, conociendo estos factores. Entonces, como proyectista me podría interesar saber si los factores que están incluidos acá se están cumpliendo o no en campo, y si podría haber un efecto o una ventaja, alguna condición que puedo ajustar para mejorar el IRI, o si ya es un tema de proceso constructivo o es un tema de calidad del proceso constructivo, que no tiene nada que ver con el desempeño del pavimento basado en sus parámetros, sino más bien en cómo ha sido construido. Entonces, quiero concluir indicando que normalmente no tenemos acceso a esta información porque el proyecto no existe todavía, ¿no? El proyectista tiene que asumir una serie de cosas y parámetros. Rara vez uno participa en el proceso constructivo. Ayuda a que nosotros como proyectistas, si es que están ejerciendo ese cargo o ese trabajo,
analicen cuál es la sensibilidad que tienen su diseño a los parámetros y cuál es la posible variabilidad que van a tener estos parámetros. De tal manera que saben de antemano que, por ejemplo, muchas de las cosas que hemos mostrado quizás no tienen mayor relevancia para vuestro proyecto, entonces no tiene importancia preocuparse, medir, ¿no? Pero hay otras que van a incidir directamente, o sea, hay que mirar con más precisión, ¿no? Ahora, el monitoreo del proceso constructivo y los parámetros y la comparación con los que se espera en el diseño, ese es un trabajo. Disculpen los errores ortográficos, parece que tengo un corrector en inglés que convierte las palabras porque hay varios errores. Dice que se debe monitorear y comparar con el diseño. Eso es cuando tenemos la posibilidad de que, digamos, una concesión vial, hay una relación más continua con quienes están a cargo del proyecto, atienden ya la etapa de ejecución, pueden ver y dicen reajustar. El siguiente proyecto ya tiene valores más reales con respecto a la capacidad del contratista, sus características de trabajo. Se puede y se deben analizar la posibilidad de reajustar el diseño en caso de que hayan impactos importantes. No es lo deseable, no es lo que nadie quisiera, pero no se puede negar que pueden haber incidencias o aspectos que van a incidir de tal manera que hay que rehacer el diseño, ¿no? Y un tema mucho más amplio, un horizonte mayor, es que esperemos que en algún momento se vaya articulando mejor el monitoreo a nivel ya de desempeño de los tramos, ¿no? Los que se vayan construyendo. De tal manera que hay una base de datos, una fuente de información accesible a todos para decir, bueno, así se produjeron, así se dieron los casos. Todavía estamos lejos de tener esa información y de poder calibrar los modelos. En el caso de pavimentos rígidos, ¿no? En el caso de pavimentos flexibles, ya hay varias iniciativas desde hace tiempo atrás académicas, ¿no? De poder calibrar por modelos como el del HDM. Hace poco se está por graduar un alumno de la UNI que tiene 7 años de datos desde el principio, desde la construcción del pavimento, que es valiosísimo, ¿no? Puede calibrar con un conocimiento de toda la génesis, toda la trayectoria del pavimento. Bueno, quiero cerrar con alguna reflexión, ¿no? Si se han podido dar cuenta, más que respuestas, yo he tratado de poner acá reflexiones, pensamientos, quizás crear algunas dudas, pero la necesidad de interconectar diseño con construcción y desempeño es algo que no podemos eludir hoy en día, ¿no? El diseño de pavimentos no acaba en el gabinete, ¿no? No acaba en la fórmula, no debería acabar, ¿no? Debería permitirnos acercarnos como proyectistas, y si no son proyectistas, si son supervisores, si son contratistas, igual, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué no funciona de esta manera? ¿Qué asumió el proyectista? ¿En qué pudo haber sido diferente mi proyecto? Bueno, creo que todo este tipo de cosas contribuyen a que no cometamos errores graves, que hagamos proyectos que puedan ser ejecutables, que sean adecuados. Pero estamos todavía lejos de tener una metodología propia, adaptada al Perú, que responda a las condiciones reales, ¿no? Pero en algún momento apuntaremos hacia esa dirección, ¿no? En algún momento tendremos ese acceso. Por mi parte creo que eso es todo. Ahora pasaríamos más bien al momento más interesante, que es escuchar, saber de vuestras preguntas, opiniones, ¿no? Creo que he dejado de compartir, Ingeniero. ¿cierto? Sí, ya está dejando de compartir. Buenas Perfecto, noches, gracias. ¿cómo está, ingeniero Rafael? Sí, tal? tenemos Buenas noches. algunas consultas en el chat. El ingeniero Roberto pregunta, ¿qué pavimento brinda mayor confort o comodidad y seguridad a la circulación vehicular? ¿Los pavimentos rígidos o flexibles? Cuando son pavimentos rígidos conjuntas, el confort es mejor en un pavimento flexible, porque es continuo, ¿no? Es elemental, ¿no? Es una solución continua, mientras que el otro es una solución parcial, y cuando no hay un buen trabajo de juntas, se va a sentir eso en el desplazamiento. Pero cuando son pavimentos de concreto de refuerzo continuo, uno no nota esa diferencia, porque es continuo, entonces no hay saltos. Y en términos de seguridad, el pavimento rígido y flexible funcionan exactamente igual, porque depende de los tratamientos, o digamos, cómo se acaba la superficie para que los dos brinden la seguridad adecuada. Ahora, esa pregunta nos lleva a reflexionar lo siguiente: no son incompatibles las soluciones, ¿no? O sea, tú puedes tener estructuralmente el pavimento rígido y solamente por términos de confort una capa de pavimento flexible encima. Entonces, los dos sacan lo mejor de sí, ¿no? En concreto, lo mejor de sí es su estructura, su rigidez y su
estabilidad y el pavimento asfáltico da el contraste de color, la suavidad en confort, la resistencia al deslizamiento. O sea, pueden combinarse. Pero, concretamente, pavimentos, a menos que se trabaje muy bien, el de juntas sí puede tener un menor nivel de confort. Ahora, perdón, hay un aspecto que mencionar. En zonas urbanas donde no hay alta velocidad, esa diferencia es imperceptible, ¿no? O sea, no es incidente. Pero en vías de alto tráfico sí se puede tornar en una diferencia mayor, ¿no? Ok. Sí, otra pregunta. Sí, el ingeniero Germán Cruz le consulta, ¿para el diseño empírico de pavimentos rígidos recomienda el suplemento del 98 o el Ashton 93? A ver, el ASO 98 no es empírico, ¿no? Es mecanicista empírico, digamos, porque las formulaciones se basan en ecuaciones. Es una buena pregunta. Yo diría, si para un pavimento convencional que no tiene nada especial, ASO 93 creo que es lo más fácil y rápido y aplicable. Pero si, por ejemplo, tiene cargas especiales, por ejemplo, tiene ancho de carril menor, donde van a circular las cargas en el borde, y quiere hacer algún refinamiento, yo diría por ASO 98, pero no, es un poco más laborioso, pero tiene la posibilidad de darle la opción de modelar mejor. Claro, y si quiere algo mejor todavía, saltar a un método de elementos finitos, ¿no? Que ya le permite completo control sobre utilizar capas elásticas, ya no capas con esos modelos, digamos, de cimentación líquida, sino como cimentación elástica. Entonces ya empieza a perfeccionar su diseño. Pero 98 si quiere hacer algo más minucioso, detallado, y 93 es un pavimento convencional, ¿no? Perfecto, ingeniero. A los participantes, si gustan, pueden levantar la manito y hacerle las preguntas también directamente al ingeniero. Nosotros vamos a continuar leyendo las que están ahorita en el chat, pero anímense a hacer las preguntas o las dudas que tengan en este momento. Aprovechen que el ingeniero está acá con nosotros y le pueden hacer las consultas que necesiten. El ingeniero Roberto consulta, ¿qué tipo de pavimento presenta mejor comportamiento ante fuertes variaciones de temperatura que ocurren durante el día y la noche y frente a la insolación, bajas de temperatura, lluvias y granizadas? Bueno, yo creo que como material, el concreto es mucho más estable. No tiene la respuesta del concreto hidráulico frente a los cambios térmicos como material es mucho más estable que el asfalto. Ahora, debido a su rigidez, se termina, y si son losas, entonces hay un comportamiento en su conjunto de la losa, y por eso es que podría entenderse que en cambios térmicos va a tener una dificultad o puede presentar fisuras de origen térmico. Pero para eso se diseña, ¿no? El espaciamiento, para eso se controla se introduce eso en el diseño y no debería ser un problema. A diferencia del pavimento flexible, en el cual el asfalto es un material que cambia en el tiempo mucho más que el concreto hidráulico, ¿no? Se envejece, se rigidiza, se fisura con más rapidez. Entonces, un pavimento hidráulico bien llevado, bien construido, donde no hay fisuras de retracción en condiciones así de clima extremo, debería funcionar. Y miren, hay una experiencia boliviana riquísima, valiosa, y ven, hay, digamos, presentaciones frecuentes de colegas de Bolivia que muestran que en Bolivia quizás tuvieron un primer momento algunos fracasos o traspiés y después ya llegaron a dominar completamente en climas extremos, tantos como los nuestros. Y en lo personal también nos ha tocado ver algunos diseños o hacer diseños ya en varios sitios que tienen climas severos y no hay problema. Pero requiere condiciones de construcción, cuidados en la construcción, ¿no? Cuidados mayores, no es un proceso común. Si me tuvieran que dar a elegir, yo diría pavimentos rígidos. Es por un tema, es un material menos complicado, ¿no? El asfalto es un tanto más complejo. Tiene otras ventajas, pero es más complejo de manejar. Quienes han hecho asfalto saben, ¿no? Hay que cuidar mucho la temperatura de elaboración, de compactación, los espesores, el tipo de cemento asfáltico, ¿no? Okay. El ingeniero Marcial Cancapa le consulta, ¿qué método recomienda para obtener el gradiente de temperatura de las losas de concreto y analizar los esfuerzos
debido a temperatura. ¿Cuáles son las deformaciones máximas admisibles? Ok, digamos, hay varias preguntas en uno. En el caso de las... si se está hablando de temperaturas al comienzo, digamos, en las etapas iniciales, entre la colocación del concreto y hasta la puesta en servicio, que es el momento más crítico para la formación de fisuras por retracción, tienes el software de la Agencia Federal de los Estados Unidos, que es gratuito, ¿no? Lo puedes usar. Puedo compartir después el link. Descargas el software y colocas ahí todas las propiedades de la mezcla, el viento, clima, todo lo que tengas, y te va a simular cuál es la evolución de la resistencia y los cambios o los esfuerzos a los que va a tener la losa. Pero si ya estás hablando de la segunda etapa, que ya es cuando está en servicio, ya pasaste eso, no se formaron las fisuras de retracción, el concreto ya está en servicio. Los modelos climáticos existen, se llaman modelos climáticos integrales o EICMs. Hay variedad, ¿no? Va a depender mucho de qué datos climáticos tengas, ¿no? Si hay una estación climática cercana que te puede proporcionar, vamos a decir, radiación solar, albedo, humedad, temperatura. Entonces, tienes muchos elementos, puedes usar un modelo integrado. Hay también la posibilidad de descargar la data satelital de MERRA, que está en la página web de Infopay, en caso no tengas una estación meteorológica, y puedes introducir esos datos. Eso es, digamos, a nivel de temperatura superficial. Y a nivel de transmisión de la temperatura, ahí no tienes ninguna restricción. Cualquier texto de termodinámica te va a dar las ecuaciones numéricas o las que quieras para cómo se propaga, digamos, la temperatura desde la superficie hacia el interior y cómo se transmite. Y también hay una serie de publicaciones. Eso, digamos, no es complicado. Lo complicado es la temperatura en la superficie. Y con respecto a la deflexión, es una pregunta interesante porque no se estila de, digamos, mencionar o condicionar la deflexión. Entonces no te podría responder, pero sí se puede calcular numéricamente la deflexión, pero no es, por ahora no tenemos, digamos, una expresión, al menos en el Perú, donde te diga, mides la deflexión y tienes como máximo este valor, de lo contrario se entendería que no tiene capacidad estructural. Pero, ¿por qué es difícil? Porque en el caso de los pavimentos depende mucho de la ubicación de la carga, el momento del gradiente térmico. Se podría llegar a un valor, pero tendrías que asumir varias cosas, ¿no? Pero es interesante la pregunta, no tenemos todavía. No es que no se pueda calcular, pero no usamos. El ingeniero Marcial le sigue consultando. En Perú podemos de predicción de deterioro con las constantes de calibración del MPDG, ¿qué hacer para pasar al diseño mecanístico empírico? Se entrecortó, pero a ver si entendí. No sé si se entrecortó una parte, Leslie, si puedes. Sí, Flavia, ¿puedes? Creo que mi internet no está tan... Sí, claro, no hay problema. Dice, en el Perú podemos utilizar las ecuaciones de predicción de deterioro de las constantes de calibración del MEPDG. ¿Qué hacer para pasar del diseño mecanístico a empírico? A ver, esto es, MPDG es mecanístico empírico, y se llama mecanístico empírico porque la parte de los esfuerzos de formaciones es analítica o mecanicista, pero la parte de los deterioros requiere de un ajuste empírico para poder ser calibrada, ¿no? Entonces, por eso se llama mecanicista empírico, la combinación de los dos. Ese enlace entre el cálculo numérico y el desempeño del pavimento, ese vínculo, vienen a ser esas ecuaciones y sus calibraciones. Entonces, la calibración requiere necesariamente de haber monitoreado tramos y haber comparado lo que se obtiene con la ecuación y lo que en la realidad sucede. Y eso todavía en el Perú no existe. Por lo tanto, diseñar con método mecanicista en el Perú no es adecuado, pero podrían hacerlo para comparar alternativas, por ejemplo. No para llegar al valor final del espesor, pero sí para comparar dos alternativas, porque ambas pueden estar erradas, pero van a estar erradas de la misma forma, ¿no? Con la misma tendencia.
Si yo quiero optimizar un espesor, podría caminar con método mecanicista hasta cierto punto, y después ya me tengo que divorciar del método para poder definir la solución última. En Estados Unidos se hizo la calibración global y cada estado ha hecho su calibración local. Pues una alternativa sería, por ejemplo, explorar estados parecidos al nuestro, como Colorado, por ejemplo, que tiene temperaturas bajas, o alguno que tenga un clima parecido, y tú dices, voy a utilizar la calibración local que ellos llegaron. Esa es, digamos, la forma más simple que podrías aproximarte al tema. Pero yo no diseñaría con método mecanicista. Podrías verificar, podrías hacer comparación, pero hasta que no tengamos las calibraciones, ese es una... Tú no podrías afirmar, si usas el método mecanicista, que estás obteniendo un diseño mejor que un diseño convencional, solo por el hecho que usas una ecuación sin calibración. Ojo con eso, vamos a tener que pasar un tiempo en el Perú. Alguna vez hablamos de eso, y la propuesta era, por ejemplo, ensamblar una base de datos mixta, ¿no? En la cual tú tienes datos, no tenemos datos en el Perú, extraemos datos de InfoPave y vamos sustituyendo esos datos de InfoPave conforme vamos generando data local. Pues ahora tenemos 10 años o 20 años de InfoPave, al próximo año tenemos 19, 18, hasta que un día tenemos puramente Perú. Entonces, de esa manera tenemos una base de datos, y claro, esos ajustes se pueden ir haciendo, pero queramos o no, un esfuerzo de calibración no puede nacer de un contratista, de un proyectista, es un esfuerzo nacional, ¿no? Del ministerio. De que el ministerio recopile todos los datos de todas las carreteras y hacer una especie de base. Y también contrate a los consultores como para hacer las calibraciones locales. Entonces, en un primer momento serán calibraciones de repente un poco conservadoras, sabiendo de que no se tiene información local, pero se van ajustando en el tiempo hasta que se llega a una calibración más ajustada a las condiciones locales. Pero ese es un esfuerzo grande, ¿no? No es un esfuerzo pequeño. Entonces, no es como para que un proyectista en un tramo de 10 kilómetros haga todo ese esfuerzo para sacar un valor de C, no es 0,8, sino 0,74. Eso no existe. Claro. Después, ingeniero, el ingeniero Amaru pregunta, ¿el pavimento flexible cuenta con un ensayo que se llama la rueda cargada? En pavimentos de concreto hidráulico, ¿cuál sería su homólogo? No hay, porque la razón por la que existe el ensayo de rueda cargada es porque la mezcla asfáltica tiene un problema, o bueno, no es problema, tiene un comportamiento viscoelastoplástico. Quiere decir que la incidencia de la presencia de agua, temperatura y deterioro va a hacer que parte de su respuesta sea plástica, parte viscosa o viscoelástica y parte elástica. El ensayo te permite asegurarte de que el rango de repeticiones va a caer en un rango elastoplástico, ¿no? El pavimento de concreto no es elastoplástico, es básicamente elástico para los rangos de esfuerzo, de deformaciones con las cuales se trabaja. ¿Qué quiere decir? Que al ser elástico, en teoría, tú tienes carga que se aplica, carga que se recupera. Pues no hay deformación acumulada. Ahora, ¿qué pasa? Que si está subdimensionado o hay una carga en exceso diferente a la del proyecto, entonces eso se va a convertir en fatiga. O sea, que finalmente te va a llevar a una fisura, pero no te va a llevar a una deformación permanente. El concreto se deforma ante la carga, se recupera parcialmente o totalmente, y las repeticiones sucesivas van a terminar deformándolo al punto en que se fisura. Pero son completamente distintas, no necesitarías. Por eso cuando tú ves la ecuación de diseño, el valor que se usa para caracterizar el concreto es módulo de rotura, que es una carga de falla, y módulo de elasticidad. Mientras que en el caso del pavimento flexible se utiliza módulo resiliente, que está reconociendo que el suelo es parcialmente, y en el caso del asfalto se usa módulo dinámico. Entonces es completamente diferente. No hay deformación acumulada plástica en el concreto, por lo menos en el diseño de pavimentos. Deformación elástica recuperable. Perfecto, Bien. ingeniero. ¿Cuál? Sigue, Leslie. Sí, el ingeniero David Fontaine le consulta, ¿es posible evaluar la capacidad portante de la subbase con el deflectómetro liviano en lugar de hacer ensayos de densidad en sitio? Sí, claro que sí. Creo que ya los mexicanos emitieron una norma. Yo creo que sí, es perfectamente válido. Ojo con eso, tal cual lo ha señalado, ¿no? Es la aplicación del ensayo directamente sobre el material granular, ¿no? Pero una vez que ya se colocó la carpeta, la losa,
ya no cabe hacer ese ensayo porque no vas a poder obtener nada, ¿no? Sí, sí, es válido. Es válido lo que él dice, ¿no? Es un enfoque diferente, ¿no? Ya no es controlar la densidad, sino controlar el módulo elástico o la rigidez. Entonces son dos formas diferentes de controlar, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Es conseguir verificar que el material está suficientemente compactado y que va a tener un desempeño como el que espero. Sí, sí. El ingeniero Marcial Campa de nuevo nos pregunta, dice, el ingeniero en zonas mayores a 400 metros sobre el nivel del mar, con gradientes de temperatura mayores a 15, ¿sería recomendable usar el suplemento del Ashton 98? Sí, A por ejemplo, 4.000. sí es una buena Perdón, explicación. 4000. Sí, 4.000, sí se entendí que era 400 sería. No. Sí, claro, no, absolutamente, porque en el fondo él está preguntando si los esfuerzos combinados son los que se tienen que usar o los esfuerzos solo de carga. Yo creo que ahí sí ya se abre la posibilidad de que uno tenga que usar esfuerzos combinados. ¿Qué significa esfuerzo combinado? Es la sumatoria, no directa, pero sí la sumatoria entre los esfuerzos ocasionados por los vehículos y los esfuerzos que se generan por cambios de temperatura. Entonces, el HDM tiene un procedimiento que si a ustedes les interesa pueden revisarlo para poder combinar esfuerzos. Ashton no tiene un sistema de combinación de esfuerzos, solamente los separa, ¿no? Solamente se enfoca a carga. Pues sí, sí, para más de 4.000 vale la pena introducir el esfuerzo de gradiente, ¿no? Y combinarlo. El ingeniero Johnny Bendezú consulta. Buenas noches. ¿Se puede utilizar concreto 210 para las losas de concreto? No, no es recomendable, pero no por un tema de resistencia, que de repente tú puedes decir, bueno, coloco más espesor, ¿no? No, es por un tema de durabilidad. En ese caso, la relación agua-cemento que va a gobernar tu concreto no va a ser probablemente por resistencia, ¿no? Sino por durabilidad. Entonces, no, porque tú podrías decir en la misma lógica, coloco un 175 y le pongo más espesor, un 100. No, pero no, dice que hay desgaste de los vehículos, hay exposición a las condiciones climáticas, no se recomienda. Perfecto, ingeniero. Después, Jonathan Jesús Montesa consulta. En zonas de ceja de selva peruana, donde el clima es impredecible, los pavimentos rígidos, ¿es necesario usar dowels? ¿Y qué resistencia a la compresión debería ser su concreto en esas zonas? Mire, bueno, en la selva más bien es un lugar donde deberíamos de usar con mayor intensidad porque la falta de capacidad de soporte nos obligaría a colocar una estructura importante si es un pavimento flexible, ¿no? En cambio, el pavimento rígido funciona perfectamente bien aún en condiciones de soporte bajísimas, en tanto sean homogéneas, uniformes. O sea, no necesito hacer mejoramientos importantes para apoyar una losa de concreto. Sí necesito que sea continuo y homogéneo. Entonces, el caso de las condiciones climáticas, con mayor razón el uso de pasadores, porque el riesgo de que cuando llueva ingrese y se produzca el bombeo es mayor, ¿no? De ahí, sin lugar a dudas. Y ahora, hay experiencias valiosas, ¿no? Si tú ves, no sé si conocen la ciudad de Puerto Maldonado, esos pavimentos de la León Velarde, Billinghurst, 2 de Mayo, tienen más de 25 años, son pavimentos rígidos. Yo estuve involucrado en el diseño de los pavimentos de Puerto Maldonado en los años 80 y tantos, ¿no? Y está ahí. Ahora, tú dices, no tiene mucho tráfico, es cierto, pero ha funcionado. A pesar de las condiciones de lluvia, de nada de mantenimiento, diferentes, es tremendamente estable. Y les aseguro, si hubiera sido un pavimento flexible en esa zona, ya estaría completamente destruido. Entonces, no estoy abogando por uno u otro. Creo que cada solución se ajusta a diferentes cosas. La selva, pocos materiales, entonces hay que usar de la mejor manera posible. No hay gravas que te permitan hacer una mezcla asfáltica en caliente, pero sí hay arenas que te permiten hacer un concreto. Pues sí, la selva más bien es un lugar ideal para hacer pavimentos de concreto, ¿no? Bien, ingeniero. Invitamos a los participantes a que puedan tomar la palabra. Pueden levantar la manito para poder activar ese micrófono. Bien, ella le consulta, ¿qué opinión tiene con respecto de los pavimentos de concreto reforzado con fibras de acero? Es una buena pregunta. Yo creo que es
mejora interesante porque, o sea, desde todo punto de vista es ventajoso, no hay nada que decir. Ayuda a que los posibles problemas de retracción y fisuras por retracción se minimicen, incrementa su resistencia o su módulo de resistencia de rotura, la fricción. No le veo desventaja alguna, ¿no? Ahora, la cuantificación, el diseño, la contribución, esa es otra cosa que se puede discutir, pero así de simple, sí, claro, es una buena mejora. O es una mejora, para no ser redundante. Después el ingeniero Marcial Campana pregunta, para analizar los esfuerzos debidos a temperaturas, ¿sería suficiente medir el gradiente de temperatura en el pavimento a través de termocúpulas? Bueno, lo que pasa es de que sí, claro, claro. Solo que, digamos, ese es el buen deseo, pero ¿cuánto tiempo tendrías que permanecer y monitoreando para entender qué es lo que sucede, ¿no? Yo creo que el modelo, sí se puede, o sea, si la pregunta se puede, sí, claro, absolutamente. Y hoy en día hay formas de medición más baratas. Puedes tener termocuplas por $25 que te acumulan datos cada minuto, si quieres, ¿no? Y con eso puedes procesar y no necesitarías tener años sus termocuplas para darte cuenta que, para conectar temperatura, variación, ¿no? Sí, claro, perfectamente válido, pero eso se tiene que complementar con un modelo numérico. No te evita tener que hacer el modelo numérico. Lo que vas a hacer es verificar tu modelo numérico con eso. Sí, es perfectamente válido. No hay problema. Es más, ahora puedes usar no solo termocuplas, puedes usar los equipos que se usan para madurez del concreto, que son pequeños y te dan información que envía a tu propio celular, que tienen el dispositivo para enviar información. Tú puedes tener a tiempo real todas las temperaturas en la sección del concreto, si lo quieres usar para eso, ¿no? Roberto le consulta, para pavimentos rígidos en zonas urbanas, ¿hasta qué espesor mínimo de losa de concreto se puede dar según normas o se ha dado en nuestro país? Según norma, 6 pulgadas, ¿no? O sea, estamos hablando de 15 centímetros, si no estoy equivocado. Pero hay que tener cuidado con eso, porque hay que estar seguro que el tráfico no es mixto, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que de repente puedes tener millones de repeticiones, o sea, muchos vehículos pequeños, ligeros, que sumados dan un estal bajo que justifica un espesor de esa naturaleza, pero hay que estar seguro que eventualmente si entra un vehículo pesado no vaya a destruir con un paso de pocos vehículos la losa. Entonces, si son zonas que realmente no tienen tráfico pesado o es pequeño, sí, claro, puedes tener espesores muy bajos, ¿no? 15, creo que si no estoy equivocado es 15 centímetros. Bien. El ingeniero Lenin Emiliano consulta, ¿qué recomendaciones nos puede dar para evitar que el agua entre a la base de las juntas? Perdón, Bueno, a la base por las juntas. a ver, lo primero es que la forma en que se construye, que hoy en día ya casi está descontinuado, de colocar un encofrado en el tipo de amero y después construir la losa adyacente, esa práctica constructiva se puede tranquilamente sustituir por el corte con una cortadora de concreto. Entonces ya tienes un corte bien hecho que ubica o que deja marcadamente el espacio para poder colocar la junta. Ahora, usar en las juntas, en la medida de lo posible, estos materiales termomoldeados, ¿no? Donde tú lo introduces y no es como un relleno con un asfalto que se rigidiza y se separa, sino estos, haberse ajustado, van a tener siempre un contacto permanente. Es, digamos, un poco más costosa la junta, pero va a durar más, ¿no? Y lo otro es mantenimiento, verificación, porque no hay una junta perfecta, siempre hay desplazamientos, movimientos, algunas podrían, de repente la junta está bien, pero hay desportillamientos, entonces ese desportillamiento se hace evidente luego y tienes que resellar. Creo que el sello es fundamental, ¿no? El agua puede ser tremendamente dañina. Hace poco vi un proyecto acá en Dallas, donde vivo, que el hecho de haber colocado un parque al costado de la losa y regar permanentemente el parque con una cierta pendiente hizo que todo el agua lave, digamos, la base en cuestión de años, de 4 años, ¿no? O sea, ya no tenías soporte. La losa no falló, la losa estaba de pie,
pero ya no tenía soporte. Su conclusión, las juntas tienen que ser monitoreadas, ¿no? A ver, un par de preguntas más, porque yo me tengo que retirar, como les dije, Sí, lamentablemente no puedo estar más Sí. tiempo, pero sí, preguntas más, por favor. justo hay una manito levantada. Vamos a darle el pase al ingeniero Neiser Vallejos para que haga su consulta. Le vamos a activar el micro en este momento. Pero hay una pregunta, perdón, de que dice, ¿podría utilizar pasadores de menos de 1 pulgada en zonas urbanas? No te permite el reglamento, pero la respuesta sería que sí, porque tú puedes conocer la rigidez que tiene el acero y en tanto tú cheques que esa rigidez es la que necesitas para controlar el desplazamiento, sí. No es habitual, pero no habría nada de oposición a que se use. Verdad que hay fórmulas como, vamos a decir, ya están prehechas, entonces uno usa y ya no tiene que pensar mucho, ¿no? Pero sí, sí, se podría usar. No es recomendable, sí. Pues dice, tenías que diseñar en ese caso la junta, ¿no? Perdón, adelante, el ingeniero que tenía que preguntar y no. Sí, aquí vamos a habilitarle. Ya está activado el micrófono del ingeniero Marcial Campara. Él ha hecho varias consultas. Ingeniero, ¿tiene que activar su micro, por favor? Sí, muchas gracias. Bien, ingeniero Rafael, un gusto haberlo escuchado. Estoy en Cerro de Pasco, que estamos a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estamos interesados un poco por el comportamiento del pavimento debido al gradiente de temperatura. Le comento un poco. El 99% de pavimentos aquí se ejecutan con un espesor de 20 centímetros. Haciendo un diseño ASHTO y un diseño PCA por cargas de tráfico, generalmente nos sale pues 15, 13, 12 centímetros. Entonces, aún así no tenemos muchas fallas por fisuras, por gradientes de construcción. No hemos detectado muchos, ni gradientes de temperatura. Pero, ¿por qué no fallan en todos nuestros pavimentos? Una explicación tomando una parte de las mediciones de los gradientes de temperatura del IBCH y también del OptiPy que hemos analizado, nos salen espesores con 20 centímetros, tomando en consideración el gradiente de temperatura. Entonces, implícitamente lo que se está haciendo es tomar un 20 centímetros, pero no saber el fundamento de ello, ¿no? Y lo que está sucediendo es que sí está funcionando. Entonces, no hay una preocupación tanto por ello. La consulta era, ingeniero, ¿qué acción inmediata podríamos hacer o qué recomendaría para poder medir esas gradientes de temperatura? Una opción que hemos puesto era las termocuplas, pero la pregunta también era durante cuánto tiempo y en dónde medirlo y en qué tipos de consideración a tener, ¿no? Esa era la consulta especial, ingeniero. Gracias. Ok, bueno, la primera parte te has preguntado y has respondido, ¿no? O sea, digamos, de una manera casual, sin tener que haber hecho un gran análisis, han acertado en esos 20, pudieran haber sido 21, 22, 19, pero ya algo pasó mágicamente y coincidieron las dos cosas. Con respecto a las mediciones, los puntos críticos a medir son la superficie del concreto, porque entre la temperatura ambiente y el concreto va a haber una diferencia de temperatura, lo que se llama un balance térmico, un balance de energía en la superficie, y al fondo de la losa, dentro del concreto. ¿Por qué? Porque la difusividad dentro del concreto es bastante fácil de predecirla, porque el concreto tiene una cierta densidad, que pueden ustedes calcularla o medirla. En base a la densidad se puede saber cuán rápido pasa. Entonces, teniendo la temperatura en la parte casi superior de la losa y en la parte casi inferior de la losa, tú tendrías temperatura ambiente, temperatura en la parte superior de la losa y temperatura en el fondo de la losa. Con esas tres temperaturas, tendrías lo básico, pero no tendrías el modelamiento completo. Necesitarías medir radiación solar y tendrías que medir también viento, si quisieras tener el modelo completo, ¿no? Si quieras saber qué está llevando a tener esa temperatura, esa diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura en la superficie del concreto. Entonces, eso tendría que medir. Ahora, el periodo de tiempo, yo no creo que tendría que ser muy extenso, porque, repito, son modelos que no necesitas medir durante 20 años para saber, esa es la temperatura. No. Los modelos matemáticos de difusividad de temperatura están bastante bien desarrollados. Entonces, tú solo necesitas con cierta cantidad de días, vamos, para calibrar, puedes tener quizás un mes o el mes más frío, donde tienes más diferencias de temperatura entre día y noche. Y con eso ya puedes saber si tu modelo está bien o no.
digamos, no es muy complicado, pero la medición en esos puntos que he mencionado. Una pregunta más, por favor. Realmente me tengo que retirar. Pues, viajo hoy día y no hay forma de... Ingeniero, sí sabemos, sí, no se preocupe. La Estoy en última Paraguay, en pregunta, este momento estoy en Paraguay, por eso tengo que... sí, Paraguay, sí. El ingeniero David le consulta, por parte de los proyectistas o diseñadores de pavimentos, es considerado un valor de K, coeficiente de balasto. Luego, en otros, existe valores mínimos de densidad. ¿Qué variabilidad o desviación estándar sería esperable para considerar que la base es homogénea y el apoyo de la losa logrado es homogéneo? Sitios sobrecompactados podrían atentar contra el apoyo homogéneo del sistema de losas. Saludos y muchas gracias. A ver, hay varias preguntas ahí, ¿no? La, Sí. yo entendería de que la variabilidad a la cual se refiere es la subrasante, ¿no? No la base, porque es una base bien compactada, es una losa. Entonces, la variabilidad que tú esperas depende cómo vas a medir, ¿no? Si es con K, que significa que has medido CBR, y si es CBR indirecta, no creo que haya medido K en campo. Cuando tú haces el diseño, y hemos visto ahí que se parte de alguna variabilidad, normalmente, aunque eso no es una regla común, una variabilidad del 25%, o sea, en que valores de soporte es lo que podrías esperar como razonable, ¿no? Pero habría que ver caso por caso, porque tú has podido sectorizar el diseño de alguna manera que esa variabilidad la has disminuido. Tú puedes saber la variabilidad de este proyecto, porque tienes valores individuales de las mediciones y después has juntado para tener un valor representativo. Entonces tú puedes saber eso desde el origen. Entonces, si tú sabes de origen, desde el proyecto, cuál era la variabilidad que tenía, esa misma tú podrías esperar que tengas luego compactado. O sea, no podría ser más que esa. Pero, ¿qué pasa si en el proyecto no se han hecho suficiente número de exploraciones? Entonces, son uno o dos valores, entonces ahí es más difícil, ¿no? Partimos siempre que un proyecto, un sector es, vamos a decir, entre comillas, homogéneo, ¿no? Homogéneo, y para definir homogeneidad tú tienes que considerar que el parámetro que estás usando para la segmentación no varía más de, entonces tú estableces eso. Los 25% sería, y es bastante, sería lo máximo. Y ahora, la segunda parte que tú preguntas es si, cómo afectaría o cómo se impactaría esa variabilidad. Claro, pues, si es extrema, debería afectar, pero, a ver, cuando digo homogeneidad, más es a nivel de la subbase, que es la capa que directamente va a apoyar la losa. A menos que sea una carga muy grande, una subbase muy delgada, una subbase compactada bien, homogénea, con unas densidades adecuadas, es capa ya de apoyo homogéneo. No es, ¿por qué? Porque los esfuerzos que transmite el pavimento rígido son realmente pequeños y se disipan en poca profundidad, ¿no? O sea que a nivel de la subrasante va a llegar muy pocos esfuerzos. O sea que aun cuando sea muy variable, puede que tengas pocos esfuerzos. Pero eso no es una regla general. Puede ser una losa delgada, una subbase pequeña, entonces ahí sí la subrasante es más incidente. Bueno, ya veo que es un tema largo, ¿no? Es un conversatorio de varias horas, pero lamentablemente tengo que No, irme. gracias. Digo, Y mucho gracias. gusto. Gusto para Sí, muchísimas gracias. A José estar le agradece su participación y siempre es grato contar con su presencia. Posteriormente Sí, estaremos comunicándonos con usted. Muchísimas gracias por su sí, tiempo. muchísimas No gracias, sé, ingeniero gracias a Rafael. todos. Ok, un gusto. Gracias. Un gusto. Muchas gracias a los participantes por conectarse a nuestro segundo talk. Los invitamos a participar de nuestros siguientes eventos. La próxima semana tenemos la realización del cuarto módulo de nuestro curso de pavimentos rígidos sobre metrados y costos que se va a realizar el 20, 22 y 24. Los invitamos a inscribirse. También tenemos en el chat la encuesta. Por favor, los invitamos también a llenar el formulario. Muchísimas gracias con todos. No sé, Flavia, si tienes algunas palabras. No, muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas y a los que participaron. Y como comentó Leslie, la próxima semana ya empieza lo que es el cuarto módulo del curso de metrados y presupuestos de pavimentos rígidos y el siguiente mes también volvemos con el tercer pavimento TOX. Muchísimas gracias a todos y sigamos cuidándonos.
Sí. Y es importante también que llenen la encuesta porque ahí también recogemos los temas que ellos, ¿no? Que podemos ir implementando en nuestros siguientes cursos o eventos de este año y del próximo año también, ¿sí? Buenas noches con todos. Muchas gracias por asistir a nuestro evento. Muchas gracias. Hasta luego.